Y a México, si algo que me gusta es que la gente no tiene un tabú hacia expresar cómo se siente, ¿no? Si no te viene de gusto hacer algo, en España somos como, pues no. Puede causar algún problema de comunicación, ¿no? Eso en México no pasaría. Yeah. Y yo creo que no está mal también decirlo. Hay que tener tacto a la hora de decir las cosas, pero siento que no es ni bien ni mal. Ahora, yo sé que en España somos demasiado directos y demasiado fríos, y aún ahora estoy con el programa este de que yo digo las cosas y tengo que adaptarme, ¿no? El programa de aquí es pues decirlo con mucho más tacto, más suavidad. Entonces tienes que trabajarlo, como que no es natural, ¿no? Es algo que, como cuando hablas alemán, para ti es natural, y el español tienes que hacer un poquito de esfuerzo, entonces es lo mismo. Me ha pasado justamente con un compa que se lo quiero decir algo, pero todavía no sé cómo decírselo, güey. Sí, no, la verdad. Y cuéntame esta, mira, es un genio, pero es muy pesado, güey. A ver si ve ese podcast. A ver, te sabe que después. Una vez me pasó con él, güey, que estaba sentado en un café y llega una persona que nos quería leer las cartas. Creo que era mexicana gitana. Bueno, eso dijo. Pero tarotista. Tarotista. Y bueno, pues primero creo que nos preguntó por cigarros. No teníamos cigarros. Y después como 10 pesos. No teníamos 10 pesos. A ver, les leo las cartas. Y como, no sé, como empezó a mirar a mi amigo, se lo quedó viendo y dijo, oye, tú tienes algo malo encima. Y güey, o sea, a mí se me hizo mucho sentido, ¿no? De que le hubiera aceptado que, no sé, que le quite el mal de ojo, no sé qué. Igual sí solo es una creencia. Pero sí, como ella ha visto, como lo que muchos compas también hemos visto con él, que es un güey brillante, pero algo tiene como que a veces como se mete la pata él solo. Sí, es que yo creo que repetimos muchos patrones. Es decir, tenemos muchos traumas y sin querer queriendo como que atraemos a nuestras vidas, por ejemplo, personas que en su casa han vivido violencia de género, sí, tienden a buscar parejas como muy prepotentes, muy agresivas, sí, muy... sí. Entonces repetimos patrones porque nuestro subconsciente nos guía hacia ahí. Y ahí está la palabra subconsciente, no somos conscientes de ello. Y por eso, si tienes la posibilidad, yo voy a terapia, tío. O sea, ahora mismo considero que soy feliz, que estoy bien, que he trabajado en mí mismo, que me he pegado una de hostias increíbles, pero aún así todos tenemos pedos. Sí. Y a México, si algo que me gusta es que la gente no tiene un tabú hacia expresar cómo se siente, ¿no? Sí. La gente es más romántica y se puede abrir de una forma más sencilla, ¿no? Igual, no te juzgan. Y yo aquí, pues, empecé a ir a terapia, pero me refiero a lo que tú consideres que a ti te va bien. Uh-huh. Constelaciones familiares, si quieres el tarot adelante, o sea, cualquier cosa que a ti te haga avanzar un poquito en tu bienestar, uh-huh, y en salud mental. Y México te ayuda, ¿eh? A mí me ha pasado, yo también empecé aquí, me ha ayudado demasiado, güey. Después tuve así como un crecimiento brutal. Fue después de ir con mi psicólogo, si ve eso. ¿Verdad? ¿No? Pero, güey, o sea, si yo nunca he contado, por ejemplo, en mi pueblo, güey, en Alemania, los juzgones, güey. O sea, sí, oye, ¿ya te enteraste que la vecina va con un psicólogo? Como si estuvieras loco. Como si estuvieras loco por ir al psicólogo. Güey. En mi pueblo una vez fue un súper tema porque una vecina iba con un psicólogo. Ah, ¿de verdad? Sí, mi mamá se enteró. No mames, qué mal. Sí, sí. Claro, es que es un problema porque al final, si tú naces viendo eso, sí, ¿cómo tendrás la capacidad de ir al psicólogo sin pensar que te están juzgando? Sí, sí. Y pues al final todos tenemos que ir. Sí. Es decir, si tú pones a ese mismo... Yo me gusta mucho jugar a un juego que se llama Realidades Simultáneas. Tenemos la realidad número 1 donde Aniol, yo, no va al psicólogo. Tenemos la realidad donde Aniol va al psicólogo. ¿En cuál de los dos Aniol va a ser más feliz a largo plazo? Quizás cuando salga del psicólogo, está llorando y se va a pasarla bien con los compas. Pero a largo plazo, ¿cuál de los dos va a estar mejor? Y yo en base a esto decido mi vida. Uh-huh. De absolutamente todo, ¿no? Sí.
este manager o otro, este restaurante o otro, este viaje o otro, Sí. esta compañía o otro. Y también el hecho de estar aquí solo y crear otro círculo te hace ser mucho más selectivo. Como que no le debes nada a nadie, ¿sabes? Porque tú cuando te crías en un pueblo, supongo que puedes empatizar con eso, tus amigos casi que no los eliges tú. No, güey. Son los que... Los que ahí, tocan. güey. Y ya luego te vas haciendo mayor y como que de repente te haces otro grupo de amigos y tienes menos afinidad y te vas viendo menos. Y cuando ya te vas un año y vuelves, porque yo al final me dedico a las redes sociales, o sea, yo no estoy ahí mandando mensajes cada día de cómo estás. De vez en cuando, pero casi que es como que corto. Yo desaparezco de mi mundo anterior y vengo a este. Y luego cuando vuelves y ves a las personas, ya no hablando, sino las ves, la emoción que sientes es genuina. Ya no es una percepción subjetiva de cuánta estima le tengo a esa persona. Entonces, en base a eso, de irme y volver y ver la persona, es como, wow, a ti te quiero, pero infinito, y a ti, pues te tengo un aprecio, ¿no? Entonces, como que vas desarrollando esa intuición de rodearte de personas que te sumen y quitar personas que te resten. Sí, eso también es esencial. ¿Y luego tú te ha costado hacer amigos aquí? Yo soy, o sea, aunque siempre la gente dice, no, no pensaba que era así. Pero yo siempre digo de mí que soy medio antisocial, güey. La neta. No, hay muchos dicen, ¿cómo eres antisocial? Yo también. Tienes un podcast y así. Pero sí, pero tengo mis intereses. Como igual, no sé, no sé, nunca, yo no quiero autodiagnosticarme como medio autista o algo así, ¿no? Pero tengo mis intereses súper definidos, güey. Es como partes de culturas, así, cosas, ideas muy abstractas, ajedrez, artes marciales, fútbol, pero el lado de las barras bravas, ya. No sé, a veces no sé por ejemplo, en una fiesta así sí me cuesta hoy en día, cuando todos se ponen hasta la madre y así, como de no sé de qué hablar, güey. Y estoy ahí calladito, ¿no? Ya, está cabrón, porque después tienes un podcast y aquí puedes hablar y hablar y hablar de lo que sea. Como ahí me ayuda mucho también aquí como de ser mexicano, o sea, pero a la vez soy genuinamente como curioso, güey. Y si hablo como en el parque, hablo con todo el mundo, ¿sabes? Está rarísimo. Pero en una fiesta luego estoy en la esquina, no sé qué hago. ¿Qué? Sí, me pasa. Por eso me gustan solo los raves de techno, ¿sabes? Como no tienes que hablar, güey. Sí, no tienes que hablar. Ahí es como, cállate. Quiero escuchar la música, cabrón. No, y te entiendo. Y creo que es muy válido. Porque no nos queremos lo suficiente muchas veces. O sea, creo que tenemos que ser una imagen de nosotros que guste a la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque no somos tan importantes. O sea, yo me di cuenta de eso. Gracias a las redes sociales me di cuenta de que no soy tan importante. De que le valgo pito a todo el mundo. O sea, que si desaparezco de esta tierra, me van a llorar unos cuantos queridos y quizás a otros les sabrán, pero el mundo sigue, todo gira. Y que realmente, pues, tonterías como la gente sale de fiesta y se arregla y se compra el mejor vestido, el mejor bolso, se maquilla, tal, y luego, incluso estando en la fiesta, para que no haya un lapso de tiempo que tú puedas decir, me olvidé. Estando en la fiesta, de repente te ponen aquí y dices, vale, ¿cómo va vestida esta amiga tuya? O o el otro. Ni sabes. Para causar una primera impresión ligar, chingón. Pero la gente va mirando hacia adentro, todos miramos hacia nosotros y no miramos al resto. Entonces, saber que cada quien está ocupado con sí mismo, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que respetar más nuestra esencia, nuestros gustos. Yo, por ejemplo, no miro noticias. No miro noticias. Es muy buena costumbre, güey. Ahora lo están haciendo de moda y tal. Yo hace años que no miro noticias. Soy un ignorante y soy feliz siendo ignorante. Sé de muchas otras cosas, pero de esto no. Luego el fútbol, me gustaba, era bueno, jugaba, lo aburrí, tío, lo aburrí. Y de repente me desvinculé y a la que me gusta algo me obsesiono. Tuve una temporada que me obsesionaba el techno. Me gustaba la BMX, el skate. Después me gustaba la escalada. La escalada me enganché durante 5 años, pero como loco. Me leía todos los libros, documentales, escalaba más días de la semana de los que podía. Y está bien. Es decir, buscaba mi camino y me gustaba ahí. Y me he desvinculado de todo lo demás. Entonces ahora la gente me dice, bueno, pues, ¿de qué hablo contigo? Pues de lo que quieras. Si quieres hablar de la vida,
excelente. Yo me dedico a vivir, ¿sabes? Después ya que vengan todo lo demás. No considero, por ejemplo, mi mamá se crió donde ser culto era, pues, estatus, ¿no? Entonces leía. Y cuantos más libros tenías en la colección eran como Pokémon. ¿Por la iglesia que mencionabas antes? No, porque estudiaba filología catalana. Entonces, bueno, ahí ya la educaron que cuanto más leías, ¿no? Cuanto más culto eras, más guay, o sea, mejor persona eras. Yo ahora, de verdad que, sin sonar romántico ni nada, creo que lo único que importa en esta vida es tener valores. Ya lo demás da igual. O sea, y la afinidad la tendrás con quien la tengas que tener. Si te gusta el ajedrez, pues seguro encontrarás una persona que le guste el ajedrez y podéis hablar horas de ajedrez. Y no está mal. Sí. O sea, somos tantos humanos en el mundo. El otro día estaba en el concierto de Air. Ajá. Yo, la verdad, no entendí esa música. Y veía detrás gente que se le erizaba la piel y gritaba a pulmón y ¡wow! Y, pues, es una música como chill, ¿no? Y estaba ahí, ¡os amo! Y decía, qué chingón, tío. Qué chingón que haya tantas personas en el mundo como para que alguien pueda crear su propio arte abstracto. Que yo, por ejemplo, pienso, es que si yo me pudiera hacer música, en ningún momento haría esto. Pensaría que esto no le va a gustar a la gente. Y de repente, un estadio lleno en Ciudad de México de unos vatos de Inglaterra y un tío detrás mía que casi llora. Entonces te das cuenta de que no somos tan importantes, haz lo tuyo y te va a ir bien. ¿A ti cómo fue el tema para ti para hacer amigos, conocidos? Bueno, lo bueno cuando llegué es que estábamos en la casa, ¿vale? Entonces, en la casa de estudiantes pasó algo que es muy curioso, ¿no? Yo vine aquí escapando, ¿vale? Porque se me había muerto el papá a mis 18 años y también tuve una crisis de identidad, tuve una temporada de nini, de drogas, de muy mala vida, de depresión. Nini es ni estudiar ni trabajar. Exacto. Entonces yo, ahora que me va bien, vale, pero pues estaba debajo del suelo, o sea, hundido, que no sabía ni quién era, ni qué quería hacer con mi vida y eso, crisis de identidad. Por eso ahora lo hablo tan abiertamente, porque creo que si hay alguien que está ahí detrás viendo esto y me escucha, le va a ayudar un poquito.